Bueno, ¿en dónde quedamos la vez pasada? Capítulo 9. No, estábamos... 20, capital de David, Jonatán. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos? ¿En qué parte? David hace un pacto con Jonatán, ¿cierto? Sí, Y Jonatán se convierte en un abogado de David. ¿Ante quién? ante el papá, ante el rey. Ante el papá. ¿Funcionó? Ante el rey, claro. ¿Sí funcionó? Claro. No funcionó. No funcionó. Pero. Saúl promete que no, pero después decide ya determinadamente, él y sus súbditos deciden matar a David. O sea, a David le toca huir. Comienza un tiempo de huida, tiempo de persecución, ¿cierto? Y en ese tiempo de persecución, David comienza a buscar aliados, ¿sí? Se tiene que entender que si la vida de David es reflejada sobre nosotros, obviamente en dos escenarios diferentes, porque David estaba realmente viviendo un conflicto, pues sí, espiritual, el trasfondo es espiritual, pero era un conflicto entre hombres, ¿sí? Un reinado, conflicto entre casas de reyes, ¿sí? Una casa que era la vigente y una casa que era la que había de venir, que Dios ya había escogido. Y comienza a sufrir persecución. Entonces, si nosotros asimilamos la vida de David a la nuestra y entendemos que nosotros hemos entrado en una dimensión espiritual real con Dios, con el Señor Jesús, donde el Señor Jesús nos dice que Él nos constituye reyes y sacerdotes, ¿sí? Es algo que a nosotros nos tiene que pasar, ¿amén? Persecución desde la gente que está en el mundo, y aún persecución desde la propia gente que está en la iglesia, opositores a que usted sea una persona utilizada por Dios, opositores a que usted sea un siervo de Dios, opositores a que usted sea un hijo de Dios, opositores a que usted sea, opositores que se levantan contra su cristianismo, ¿correcto? Y como David, que empieza a encontrar aliados, nosotros también encontramos aliados. Amén. Ahora, para eso toca tener un discernimiento, ¿correcto? Mire, aquí en el capítulo 21 está hablando de que David acude ante un hombre llamado Elimelech, o Alimelech, o Ahimelech, ¿sí? Que era un sacerdote. Amén. Dice acá, versículo 1, dice: entonces David fue a Nob, al sacerdote Ahimelech. Este se sorprendió al encontrar a David y le preguntó: ¿por qué estás tú solo sin que haya nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado un asunto y me ha dicho: nadie sepa nada de este asunto al cual te envío y que te encomiendo. Y en cuanto a los jóvenes, acordamos reunirnos en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. Este es el famoso pasaje. Que el Señor Jesús saca a relucir ante los fariseos, ¿cierto? ¿Sí? Donde el Señor dice que David no entró y comió de los panes de la proposición. Porque los apóstoles estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban recogiendo espigas en día de reposo. Entonces los fariseos se escandalizaban, ¿no? Pero ¿cómo es posible estos afrentadores del día de reposo? Eran tan bravos ellos, los fariseos, que se molestaban aún que se hicieran sanidades en el día de reposo. Lo que nos da a entender que ellos nunca comprendieron lo que es el reposo. Entonces, el Señor del reposo, que es el reposo mismo,
le dijo, pero David no llegó un día a comer de los panes de la proposición. Porque Ahimelech más adelante le dice que no hay pan, que los únicos panes que hay son los panes ya puestos en la mesa, que ya están a punto de ser cambiados, pero son los panes de la mesa de reposo. ¿Por qué David llegó allí? ¿Qué en su persecución que comenzó a sufrir, ¿qué afrenta comenzó David a tener? ¿Por qué fue? ¿Por qué pidió? Porque no tenía. Tenía hambre. Amén. Tenía hambre. Ahora, esto a la luz de la legalidad era mal visto, muy mal visto. Pero el que viene a darle un desarrollo, un entendimiento a esto es el Señor Jesús. 1000 años después, David comió de los panes de la proposición. ¿Qué quiere decir esto el Señor? Con esto el Señor. ¿Quién lo dejó que comiera? ¿Ahimelech? No, el Señor. ¿O el Señor? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué? Ahora, basémonos en esto. ¿Quién escogió a David? El Señor. ¿Quién permitió que David empezara a sufrir esto? ¿Y por qué? David tenía que ser forjado, ¿cierto? Tenía que ser pulido, tenía que ser, tenía que afirmarse, ¿sí? Tenía que curtirse ese cuero, ¿se me entiende? Para poder ser ¿quién? El rey de la nación de Dios, amén. Ahora, David estaba aquí débil, afrentado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Quién se compadeció de él? Dios. Esto nos enseña que Dios, sobre todas las cosas, es alguien compasivo. Sí, misericordioso y bueno. Él es misericordioso. Ahora, si el Señor fue misericordioso con Saúl, el pobre Saúl, allá atormentado por un espíritu que el Señor permitió que fuera hacia él. ¿Sí me entiendes? O sea, y eso pasó porque Saúl rechazó a Dios. Básicamente, Dios rechaza a Saúl, ¿por qué? Porque él lo rechazó primero a Dios. Así es como hay que mirarlo. Pero aún en eso, Dios se compadeció de Saúl, amén. Vaya David, vaya mijo, tóquele el arpa, tiene la gracia, el favor, ¿sí? Apacíguele un poquito el sufrimiento a ese hombre. No es de mi agrado, no satisfizo mi deseo, no agrado a mi corazón, pero aún así me compadezco de él. Ahora, si eso pasó con Saúl, ¿por qué no va a pasar con David? Mucho más. Porque estamos en presencia de un hombre que no solamente está siendo perseguido por Saúl, está empezando a pagar un precio para poder ser rey, sino que además es un hombre que no se queja delante de Dios. Ahora, va al sacerdote. ¿Cómo veía entonces David al sacerdote? Como alguien de respeto, ¿me entienden? De verdad lo veía como alguien que era una persona que ministraba a Dios, ¿cierto? Directamente en el tabernáculo, ¿cierto? ¿Sí? Y se acercó a él. Porque entonces David comenzó a experimentar no solamente cosas físicas, sino espirituales. Y los salmos son un reflejo de eso, ¿cierto? Momentos de gozo, de júbilo, también de tristeza, ¿sí? Donde había un gemir de socorro, Señor. O sea, vivió momentos difíciles, correcto. Entonces llega allí a donde Ahimelech y le dice, tengo hambre, ayúdeme, sacerdote, mire que esto no está tan fácil. Entonces dice acá, dice el versículo 4, dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo a mano pan común, solamente tengo pan sagrado.
si es que los jóvenes se han abstenido al menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: a la verdad las mujeres nos han sido vedadas como antes, al salir, y los cuerpos de los jóvenes están purificados, aun cuando el camino es profano. Con mayor razón hoy ellos tienen sus cuerpos purificados. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había más pan que los panes De la proposición. de la proposición o de la presencia, los cuales habían sido retirados de la presencia del Señor y reemplazados por panes calientes el día en que fueron quitados. Fíjese que son panes que ya, si bien habían estado en la mesa de la presencia o de la proposición, ya habían sido sustituidos. ¿Sí me entiende? Mire cómo aquí hay un equilibrio, ¿no? ¿Sí? Mire aquí cómo hay un equilibrio, ¿no? Primero se verifica la condición de los sacerdotes. O sea, se verifica que es un cuerpo sacerdotal santo, ¿sí me entiende? O sea, Ahimelech no era un sacerdote cualquiera, ¿sí me entiende? Y se verifica que el cuerpo sacerdotal es un cuerpo que se guarda. Porque, ¿de dónde venía? ¿Qué fue lo que tuvo que ver Samuel, el profeta, cuando empezó? Un cuerpo sacerdotal ¿cómo? Malo, ¿sí me entiende? No había santidad, había un sumo sacerdote que era permisivo, sus hijos profanaban el templo, se acostaban con mujerzuelas, ¿sí? Y Dios Dios traía una transformación total a las cosas. Y por eso la casa de Elí muere. O sea, Elí muere y la maldición se transmite a través de las generaciones, ¿cierto? Ahora, aquí se verifica que a donde está accediendo David es un cuerpo sacerdotal bueno, ¿sí me entienden? Óptimo. Y además, no se hace lo de los panes de la proposición, porque eso era lo que se solía ver, ¿no? Que de pronto David llegó como un hambriento allá y fue escarbando los panes. No, él habló con Ahimelech, y Ahimelech verificó que los panes, si bien habían estado en la mesa, ya habían salido panes calientes, porque el pan tenía que ser cambiado, ¿me entienden? Constantemente. Así como el fuego tenía que mantenerse, el incienso tenía que cambiarse, el lugar donde se quemaba el incienso, los panes también tenían que, y el lugar de la lámpara, de la menorá, el aceite tenía que mantener, o sea, las lámparas tenían que estar llenas de aceite, para que la luz alumbrara en el lugar santo, ¿correcto? Entonces, si bien eran panes sagrados, ya habían sido panes reemplazados, o sea, David no perdió el temor por Dios, ¿me entiendes? Y se encontró con un sacerdote que también tuvo la precaución. ¿Sí? Hay un equilibrio. Si bien el Señor del reposo fue el que, después él corrobora esto, él es el que permite esto, tiene misericordia por aquel que es su siervo, que es David, también las cosas santas son cosas santas, ¿me entiendes? Y eso yo quisiera utilizar este pedazo para hacer un paréntesis, para poder de pronto no se los he explicado, pero aprovecho para explicárselos. Yo se lo había dicho a quién era, a mi tía Clemencia. ¿Fue la que vino el martes? Mi tía Clemencia. La última vez que hicimos cena acá, se sirvió en un momento, tal vez había muy poco tiempo, hubo como mucho corre-corre, se sirvió la idea es que eso que es tan sagrado, porque además de las pocas cosas que nos deja el Señor ceremonialmente hablando, es algo sagrado, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son las personas que deberían servir esa cena? Y no cabe la menor duda que tienen que ser las personas consagradas de este lugar. ¿Quiénes son las personas consagradas de este lugar? Los pastores. En este caso yo no puedo ser porque yo estoy ministrando, ¿sí? La pastora está generalmente con los niños. ¿Quiénes deben ser las personas que deben servir la cena? ¿Quiénes deben ser? Ustedes, las intercesoras. ¿Sí? Luz Marina, Ludmilita, Clemencia, María Eugenia. ¿Se acuerdan quién ayudó a servir ese día la cena? Y Laura es
intercesora, ministra, sierva. Ella es una muchacha nueva. ¿Sí me entienden? Entonces, para la próxima vez que sirvamos la cena, estar prestos, ¿me entienden? Ay, viene la cena, entonces salen ustedes 4, o bueno, o 2, no se necesitan que sean todas, pero tienen que ser ustedes, ¿sí me entienden? Así como aquí estamos viendo cómo son las cosas sagradas. Porque Dios es santo, amén. Y las cosas de Dios son serias, amén. Entonces, David, entonces cerramos el paréntesis, ¿cierto? Para que la próxima vez no volvamos a cometer ese error, ¿vale? Listo. Bueno, entonces, se sirven los panes para David, ¿sí? Y dice acá el versículo 7, dice: aquel día estaba presente allí, detenido delante del Señor, uno de los servidores de Saúl, cuyo nombre era Doeg el edomita, el principal de los pastores de Saúl. O sea, ¿qué estaba haciendo allí? Se presentó en el tabernáculo, ¿cierto? Que es donde la presencia de Dios descendía. Dice: David preguntó a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Cuando ve David a este hombre, ¿qué es lo que sospecha? La muerte se me vino encima. Ese es un sicario de Saúl. Ya Saúl había dado la orden de que David tenía que morir. O sea, se había puesto precio a su cabeza. ¿Correcto? Entonces David siente la necesidad de... Necesito una espada. Aquí tengo ya tengo es que estar yo preparado en todas las áreas, ¿me entiendes? Dice acá: como las órdenes del rey eran apremiantes, no tomé en mi mano ni mi espada ni mis otras armas, dijo David. El sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, a quien tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un lienzo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna hay como esa, dámela. Entonces, ya de manera como postrera, ¿sí? Como retardada, David toma uno de las recompensas, ¿sí? de los botines, que generalmente aquel que gana una batalla, sobre todo la batalla individual, ¿no? Porque hay batallas que son de ejércitos y batallas que son individuales. Bueno, igual, cuando un soldado va a la batalla, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué es lo que un soldado tiene en la mano? Un fusil, ¿cierto? Y el fusil, si se le acaban las balas, ¿qué se le debe poner? No, pues si no hay más, si ya se acabaron todas las demás balas, dice. Pues si tiene para ponerle bayoneta se pone, porque no todas. No, general, mire, soldado, que se respete, tiene bayoneta. Sí, soldado profesional, que era eso que mi abuelo colgaba en la sala, que era una bayoneta que le regaló mi tío Lalo a él. Eso se le coloca a la punta del fusil o del arma de asalto. Y eso se coloca cuando ya no hay balas. Entonces ya viene una lucha cuerpo a cuerpo, ¿me entiendes? Y el más diestro para la bayoneta es el que gana la batalla. ¿Qué hace un soldado en la batalla? El soldado en la batalla, al soldado que mata, le quita la bayoneta. Lo único que un soldado derrotado por cuestiones, no sé, de cómo explicarlo, como manuales de honor, pues, de la batalla, lo único que sí le conservan al soldado es sus insignias, no, esto que cuelga, estos platinos que cuelgan del cuello, que son para identificar al soldado. Eso es algo intocable, ¿me entiendes? Entonces le guarda al soldado. La identidad. Correcto. Pero todo lo demás, bayoneta, el arma, balas, eso es un botín de guerra, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué batalla ganó David? Perfecto. ¿Y quién se la entrega? El sacerdote. Ahimelech, que dice: mire, aquí está la espada de Goliat. Hermano, usted está desarmado,
en toda la comarca se sabía que la mejor espada era la de, además, ¿cuánto podía medir esa espada? Eso no la podía cargar cualquier persona, pero eso se le entrega la espada a David como su botín, y se le atavía, se le impone a él, se le imponen a él herramientas para que comience a enfrentar su escenario lo mejor posible, ¿me entienden? Ahora, obviamente para nosotros no vamos a andar con fusiles en la mano, ni con bayonetas, ni con la espada de Goliat, ¿no? Esas son cosas espirituales. Pero Dios sí nos arma, nos implementa con herramientas espirituales. Amén. Ahora, generalmente son armas y elementos que van a verificar que usted tiene un dominio en lo espiritual. Ahora, uno tiene éxito en lo que ha vencido. Fíjese que David producía resultados que ya no producía Saúl con los filisteos. ¿Quiénes eran los enemigos en ese momento de Israel? Más latentes, los filisteos. Eran combates diarios. ¿Quién producía resultados? ¿Saúl? No, Saúl ya comenzaba a tener incluso derrotas. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta que es combatiendo a los filisteos donde Saúl muere, y muere Jonatán. Fíjense que la maldad de Saúl arrastró a su propio hijo con todo y que era amigo muy cercano de David. Ahora, Jonatán, en medio de toda esta situación, le hace prometer a David que tenga misericordia de su descendencia. Y más adelante verificaremos eso. Aparece una persona de la casa de Saúl llamada Mefiboset. Es un hijo de Jonatán, ¿cierto? Sí. Es hijo de Jonatán. Y David lo invita a que viva en su propia casa, acordándose del pacto que hizo con Jonatán. Amén. O sea, David era un hombre inteligente en mire, todo esto son muestras de la grandeza que ya Dios le había dado a David. David reclama el botín como un símbolo de que él es el que doblega a Filistea. Entonces, en la medida que usted quiera, usted libre batallas espirituales y venza, Dios le va a dar a usted una herramienta espiritual para seguir dominando eso. ¿Sí me entiende? ¿O no me está entendiendo? Le va a dar Dios espadas, armas con las que usted va a doblegar a sus enemigos. O sea, al punto de hoy, usted debe tener ya dominio sobre cosas espirituales que gradualmente pasan de lo pequeño a lo grande. Demonios pequeños, potestades pequeñas, huestes, gobernadores, ¿sí? Ya demonios de más poder, ¿sí? Hasta ya usted, si Dios así lo determina, ser una persona que pueda incluso batallar contra estructuras espirituales que dominan países, como la herramienta espiritual que Dios le dio a Daniel, 21 días de ayuno para debilitar la potestad llamada Principado de Persia. ¿Tuvo que hacer qué? ¿Tuvo que ir a pelearse con los persas? No. Ayuno. Fíjese cómo esas cosas tienen que ser muy dirigidas por Dios, porque se puede crear un cociente colectivo. Entonces, por ejemplo, el Señor le mostraba cosas al pastor Antonio: haga tal ayuno, y como los que lo rodeaban eran más bien pequeñitos espiritualmente, empezaba el cociente colectivo. Entonces lo hacía él y se tenía como por sentado que otros también tenían que hacerlo. No es así. ¿Quién hizo el ayuno de 21 días? Daniel. Y en esas cosas hay que tener cuidado, hermanos, porque si no pueden terminar mal. Enfermo, muerto. ¿Sí me entienden? Dios es el que tiene que decir. Hace poco una persona que lleva muy poco en la iglesia me dijo: pastor, es que siento un impulso de parte de Dios para hacer un ayuno de 3 días. Y yo
sentía que era de verdad que el Señor lo estaba llevando a eso. Por eso no me opuse, ¿me entienden? Porque yo lo que recomiendo es, si usted quiere empezar a ayunar, comience gradualmente, mediodía, después hace un día completo, ya después mira si puede hacer los 3. Yo personalmente llegué a ayunos de 3 días, hice ayunos de 3 días, hasta ahí llegué yo. Y llegué hasta ahí porque a mí Dios no me dijo nada más. Otras personas Dios los llama ayunos más largos. Pero en resumen, básicamente eso es una herramienta espiritual que le sirvió a Daniel. ¿Para qué? Para someter el principado de Persia. Para que pudiera venir un mensajero del cielo y encontrara camino allanado para poder darle un mensaje a Daniel, ¿sí me entiende? De parte de Dios. Entonces Dios nos da herramientas espirituales que usted, en la medida que va creciendo espiritualmente, tiene que ir utilizando, ¿eh? La espada, la herramienta de guerra que Dios le dé, tiene que irla utilizando. Ahora, la principal arma que tenemos nosotros, ¿cuál es? Ofensiva, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanas? ¿De qué está constituida la armadura de Dios, queridos hermanos? Yelmo de la salvación, que es el casco, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, todas esas armas de carácter defensivo, tanto el apresto, porque el apresto eran unas sandalias especiales que tenían una protección frontal para la espinilla, que tenían unos clavillos que hacían que si venían contra usted no fuera empujado, sino que usted plantara pie en tierra. El escudo, evidentemente, una herramienta defensiva. La coraza, una herramienta que protege sus órganos vitales. Y el yelmo, que protege su cabeza, ¿me entienden? De heridas mortales. Pero el arma que tenemos nosotros, evidentemente ofensiva, es la palabra de Dios. Una espada que tiene 2 filos, ¿correcto? O sea, una espada de 2 filos es una espada supremamente poderosa. Entonces tiene que recordar que la principal herramienta que tenemos de guerra, ¿cuál es? La espada, para el ataque. ¿Y esa espada cuál es? Esta palabra. El escrito está, ¿no? El escrito está. Ahora, esta espada, la espada de David, muy posiblemente tenía una inscripción. Eso se solía hacer. Venía un ornamentador, un herrero, y colocaba una inscripción que decía: esta es la espada con la que David derrotó a Goliat. Ahora, eso era algo que quedaba grabado en la espada. También quedaba grabado en la mente de los adversarios, de sus ejércitos, y además, espiritualmente hablando, quedaba grabado que fue el que derrotó a este monstruo llamado Goliat. Él tiene que tomar esto, no por el hecho de solamente tener una espada para defenderse, ¿no? de lo que se le venía encima, de las escaramuzas, de las intenciones de Saúl y sus súbditos de ir a matarlo, ¿sí? Sino también era la evidencia de la autoridad que tenía David. O sea, llevando este ejemplo a nosotros, en nosotros tiene que haber una evidencia de lo que nosotros hemos adquirido en la lucha espiritual, ¿no? Que es lo que le colocan aquí a los soldados en su uniforme de gala, ¿no? Corazón púrpura, la cruz de hierro y una serie de condecoraciones que dicen: oye, este tipo en Estados Unidos se entregan la cruz de hierro, la cruz púrpura y la medalla del Congreso. Los que portan eso son personas que han demostrado que en el campo de batalla han sido valientes y han hecho cosas muy grandes, ¿me entienden? Nosotros tenemos que portar eso. Amén. Tenemos que portar eso.
Ahora, eso va ligado a algo que caracterizaba a David. ¿Cuál es la principal característica de David que nosotros hemos resaltado durante todas estas disertaciones? ¿Cuál es? ¿Qué era lo que caracterizaba a David que no caracterizaba a Saúl? Recordémosle. Que amaba al Señor, obediente. Obedecía al Señor. Y él consultaba siempre. Perfecto, él siempre consultaba al Señor. Y lo que venía pasando en la forma en que se desarrollaba evidenciaba eso, que era Dios el que lo guiaba, le hablaba y le ordenaba, y él obedecía. ¿Correcto? O sea, él tiene los pergaminos, tiene las condecoraciones, reconocido como el que ganó esa gran batalla, pero además tenía el respaldo, que es lo que le da legitimidad. Además, fortalece la legitimidad del guerrero, la obediencia a Dios. Por eso, persona que no obedezca a Dios, que no le sea leal a Dios, que no le consulte a Dios, ¿qué tipo de guerrero puede ser? Dios tiene un conducto regular para mi amado Jesús en sus 3 congregaciones que se llama ¿quién? Está el Espíritu Santo, pero ¿quién es su emisario? No, el emisario es Antonio, el pastor. El Espíritu Santo es el emisario del Señor, pero el Espíritu Santo, ¿a quién le habla? ¿Será que el Espíritu Santo le habla primero a Mauricio que al pastor? Ahora, podrá poner en los profetas sentiles, ¿no? Pero eso se confirma a través de el pastor, la autoridad apostólica, ¿sí me entienden? Que Dios pone. Entonces la autoridad se vuelve más autoridad si hace lo que Dios le manda a hacer tal cual. Ahora tiene que sacar las insignias, pero eso tiene que ir acompañado de una obediencia a Dios. Amén. O sea, el pastor Antonio no puede llegar y decir, Dios me habló, pero lo vamos a hacer de otra forma. Y yo no puedo escuchar lo que el pastor Antonio dice y yo decir, lo vamos a hacer de otra forma, como yo quiero. No. Eso es lo que garantiza que las victorias sigan apareciendo en nuestra vida cristiana. Y eso también tiene que ser para usted. Curiosamente, personas que ya están incluidas en el ministerio. Esto tiene que ser una premisa súper importante para su vida. Usted ya no es una persona simplemente que viene a la iglesia, sino que ya Dios lo ha llamado a un área de servicio especial. Y el área de la intercesión, que en cuanto a la guerra espiritual es de enorme vitalidad. Porque son las personas que doblan rodilla para que Dios utilice a los pastores y a los evangelistas y a los misioneros, ¿me entienden? Una guerra, la intercesión es una guerra espiritual, un clamor de Dios. Vienen siendo usted como las manos que levantaron a Moisés, la de Ur y la de Aarón. Y dice la palabra que mientras las manos estaban alzadas, ¿quién prevalecía? Israel sobre el ejército de los amalecitas. Pero cuando se bajaban los brazos, ¿quién prevalecía? Ahora, ¿de quién dependía que los brazos estuvieran levantados o abajo? ¿De Moisés? O sea, ¿quiénes se cansaban? Ur y Aarón. No, está como gordito Moisés. Le tocaba levante las manos, levante. Y ellos llegaron allí porque ¿quién se cansó primero? Pues Moisés. ¿Sí ven la importancia? Esto no es el super pastor que va por allá. Mira que aquí vengo yo. ¿Cuántos son? ¿Solo? No. Esto es algo corporativo, hermano. Ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta que David ya tenía un sacerdote aliado, ¿cierto? Además que después paga un precio. En la casa sacerdotal paga un precio. Se termina de enloquecer el señor Saúl. El precio que pagaron por haberle ayudado a David fue muy alto. Pero sin saberlo, ¿no? ¿Qué? Sin saber que Saúl estaba persiguiendo a David y que David venía huyendo de Saúl, porque hasta ese momento David engañó al Sí, claro. Esa parte ya la iba yo a decir. Fíjense que cuando se acerca a Ahimelech, él no le dice lo que está pasando. No,
No, le dice, no es que el rey me mandó aquí y era muy ¿Sí apremiante. entiende? Y yo quiero resaltar en eso la humanidad de David. ¿Sí me entienden? Y de cómo momentos de presión puede llevar a una persona a eso, a que oculte cosas, a que no diga lo que pasó. Pero eso identifica una fragilidad en David por la situación que estaba viviendo, tan terrible. O sea, ya oficialmente era un perseguido por el Estado israelita, de Israel, ¿me entienden? Ya era un enemigo público, oficialmente, del cual se había pedido la cabeza. Y en esas circunstancias, él no le dice la verdad a Ahimelech. Pero Ahimelech decide ayudarlo, ¿me entienden? Decide ayudarlo. Y después, eso le cuesta a Ahimelech, es un precio muy alto, ¿me entienden? Pero ya lo miraremos. Entonces, David se arma de su espada, pero él solo con su espada no va a poder enfrentar esta situación. Dios después le alinea al lado de él personas que lo ayudaran. Después hablaremos de los famosos 600 de David. Un ejército que el Señor permitió que él estructurara para poder ser más llevadero este momento. Entonces, dice el versículo 9: el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, a quien tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un lienzo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: no hay ninguna hay como esa, dámela. Aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Estamos hablando de gente contraria a Israel, ¿no? ¿Filisteos? Filisteos. O sea, se fue al lado de los enemigos, empezó a utilizar la estrategia del camuflaje. Yo fui para el bando contrario. ¿Será que se dio? Imagínense, pero mire cómo son las cosas. ¿Quién estaba perdiendo con los filisteos en ese momento? Saúl. Mire cómo es inteligente David. Ahora, estamos hablando de que David era sagaz, ¿no? Pero todavía tenía imprecisiones en hacer ciertas cosas. ¿Sí me entienden? Él piensa esto y dice: bueno, ¿para dónde cojo? Esto aquí se puso terrible. Entonces él dice: vamos a ir donde los filisteos. Pero ahí surgen varias cosas. Entre otras, ¿quién estaba propinando derrotas a los filisteos? David. Entonces, ¿cómo hacía él para meterse allá? ¿Sí me entienden? Pero miren lo que dice acá. Dice, los servidores de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Mira cómo lo reconocían, como el rey de qué. Ya no, o sea, Saúl ya no era para ellos nada. ¿Quién era para ellos algo? David. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este aquel a quien cantaba con danzas diciendo: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10.000? David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Claro, se sintió identificado, ¿sí? Así que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre su arma. Imagínense, ¿usted sería capaz de hacer algo así? Hacerse el loco y empezar a botar babasa por la boca. Pero no es esta Ludmila, la intercesora del Señor de los ejércitos. Imagínense uno en medio de satanistas. No es esta la guerrera espiritual de la iglesia, esa iglesia de amado Jesús, que es terrible para orar y para profetizar. Está en medio de nosotros. Y Ludmila, ¡ay! Me descubrieron, y comienza Ludmila a echar babasa, y a tirarse por el piso y a rayar las puertas de la ciudad con las uñas largas, toda loquita. Yo creo que nosotros, no sé, estamos en otro tiempo, ¿me entienden? Ahora, yo quiero que usted escuche esto. Pero como toda la necesidad tiene que ver. Perfecto, a eso iba yo. Hay momentos en donde nosotros podemos llegar a hacer cosas Para salvar la vida, ¿no? para salvar la vida, ¿me entiendes? Él lo estaba haciendo por eso. Eso pasaba mucho en los países donde los cristianos eran perseguidos. ¿Sí me entiende? Tenían que hacer cosas
con tal de que el evangelio, la iglesia prevaleciera. Lo que quiero decir es que estas fueron cosas que Dios no tomó a pecho con David, ¿me entiendes? No lo tomó a pecho, no se lo tuvo en cuenta para señalarlo, para sancionarlo, sino que era un momento difícil para David, ¿me entiendes? Él necesitaba llegar a lo que Dios le había prometido, que era que el reinado. Claro, ahora los siervos de este hombre dicen, ay, este no es el rey, vamos, ¿qué es lo que están queriendo decir? Vamos a coger el trofeo. Claro. Y él dijo, mi miércoles, yo pensé que aquí iban a decir, no, ese es David, a ver qué es lo que quieren, no, nada más. Ay, se enloqueció David. No, pobrecito el muchacho. Sí, es bobo, pobrecito. Se volvió bobito, ¿no? Dejémoslo ahí. Mire, cuando uno se le ocurre hacer, ¿quién es el que menos sufre en un pueblo? El bobito del pueblo. La gente le da gaseosa, sus 2.000, tome bobito, sus 2.000 pesos. ¿Sí me entienden? Él puede andar en calzoncillos en la plaza del pueblo y no le dicen nada porque es el loquito del pueblo. Sí, pero es que también a mí lo que me gusta de la Biblia es eso, que la Biblia nunca disfraza a nadie, ni como esos libros que uno lee de otras culturas, Sí, donde mitológicos. sus héroes son inmaculados, extraordinarios, invencibles. Sí, claro. No, la Biblia presenta a Y un entonces Prometeo entró en medio de los ejércitos de enemigos y los destruyó a todos. Sí, o sea, la Biblia presenta a un Dios que es Dios, pero presenta a un ser humano que es ser humano. Perfecto. Y David era un Muestra ser ahí humano. Un hombre. Un ser humano. Ahora, estos eran los errores de carácter, de forma de ser de David. Además que llevados a eso por el estrés que él estaba viviendo. Es que hay momentos en la vida quizás donde usted está, pero hay momentos donde usted no está así. Porque la cosa se pone apretada y toca apretar dientes. Porque la situación se pone difícil. Ahora, lo otro es que él no tiene el Espíritu Santo de Dios. Perfecto. Es la gran diferencia. Pero imagínense, David, tres cosas tremendas. Primero le miente al sacerdote, Elimelech, ¿sí o no? Pero le tocaba, mano, o sea, ¿era eso o que el tipo le negara la ayuda? Porque él diría, uy, donde yo ayudo, este es un traidor, me matan a mí. Antes va de pronto y dice, aquí está el que persigue el rey, lo mata. 2, comió del pan de la proposición que no le era lícito comer. ¿Cierto? Porque ese pan era Sagrado. para que lo comiera ¿quiénes? Los sacerdotes solamente lo podían comer. Y tercero, ahora cuando ya lo van pillando, le tocó hasta ese colmo de llegar a hacerse el bobito, pues, eso. Pero sí, o sea, lo que pasa es que, como decía siempre mi pastor, nadie sabe con la sed que otro bebe. Es muy fácil uno buscar a los demás. Pero vaya a seguir, esa es la sensación de no saber. Para reflexionar eso. Si de pronto nosotros tenemos algunas fallitas, si Dios no las considera tanto, ¿por qué nosotros? ¿Qué es lo que se vendría a llamar como la paja en el ojo del hermano? Y somos felices en eso, juzgando a los demás, señalando. Uno tiene un pedazo de poste, un secuoya, de esos árboles que miden 900 metros, metido en un ojo, y el hermano tiene una pajita en el ojo de él. Uy, mire, ¡ja! Degenerado, ¿sí? Se mete el bolsillo cuando predica. Terrible. Eso se lo dijo un pastor hermano porque comenzó un momento en donde para él era inconcebible que un ministro ministrara sin corbata. Y llegó incluso a insinuar que eso no era de Dios. Entonces yo le dije a él, amigo mío, le dije, hermano, entonces yo estoy re grave. ¿Por qué lo dice? Porque yo predico sin corbata. Entonces se quedó así, debe ser que lo que yo me merezco entonces es que se abra el infierno y me coma porque ¿qué hago? Entonces se quedó así pálido, se puso. Yo le dije a él, sí, ahora sí entiende lo ridículo que se escucha eso. Eso es lo que se llamaría dejar pasar camellos y colar mosquitos. Porque nosotros tenemos a veces nuestros momentos de legalismo. ¿De dónde salió eso? Y además, bueno, ¿y qué? ¿La corbata de dónde viene? ¿Eso de dónde surgió? La elegancia tiene muchos matices. Ahora, el Señor habla en la palabra de sobriedad para vestirse. ¿Me entiende? Y hay muchas formas de uno tener la sobriedad que Dios nos demanda. ¿Pero por qué dije esto? Bueno, porque se ve la paja en el ojo del hermano. ¿Sí me
entienden? Entonces, esta historia de David nos ayuda a comprender sus falencias humanas, sus debilidades, sus flaquezas, pero que tenía virtudes mucho más grandes que opacaban estas cosas. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que el amor del Señor cubre multitud de pecados. Si nosotros estamos llenos del amor de Dios, que lo amamos, que procuramos serle fieles a Él, podemos tener ciertas cosas que ya no tendrían ninguna significancia, ¿me entienden? Dios es Dios y nosotros somos hombres que estamos alcanzando la perfección, amén. Entonces dice acá, versículo 14, entonces Aquis dijo a sus servidores: he aquí veis que este es un hombre demente. ¿Por qué no me lo habéis traído? ¿Por qué me lo habéis traído? ¿Acaso me faltan locos a mí para que me traigan a este a fin de que haga locuras en mi presencia? ¿Había de entrar en mi casa? Esa fue la forma que encontró David de salvarse, de guardarse, de pasar esta situación. Capítulo 22 dice: de allí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. También se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados. Mire quiénes comenzaron a estructurar el ejército de David. Miren esto, voy a volver a leer, dice: de allí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. ¿Quién se unió a su causa? ¿Por qué cree? Para ayudarlo. Porque sintieron el mismo miedo que David. O sea, la amenaza que comenzó a suspirar Saúl se volvió realmente grave. Y la casa de Isaí se sintió en peligro. Por eso fueron a David, ¿correcto? ¿Y por qué fueron a David? Porque ya tenía el reconocimiento de ser un guerrero de alto calibre. O sea, si había una persona con la cual no podía estar seguro, ¿era con quién? Con David. Entonces la casa suya que está en peligro va a él. Y eso pasa, ¿no? De pronto hay momentos, sobre todo arrancando el cristianismo, donde la casa de uno, la familia de uno, lo desprecia. Uno es un loquito. Allá va el loquito, mire, se enloqueció. Pero después de que pasa el tiempo, cuando viene el momento difícil, la afrenta, la situación complicada, la enfermedad, la tristeza, ¿a quién van a buscar? A usted, a mí. Amén. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y eso pasa. Venga, Luzmilita, ¿por qué no me da un consejo? ¿Por qué no ora por mí? Porque es que estoy enfermo. Ay, yo sí fui muy bien mugre con usted, pero mire, perdóneme. Ahora venga y ore por mí. Eso siempre pasa, ¿me entienden? Llegó la casa a él. Dice, también se juntaron con él todos los oprimidos. No dice algunos. Dice todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. ¿Qué combo, no? ¿Qué dice Isaías 61? Anunciar apertura de cárcel. ¿Sí? O sea, todos los que están. ¿Por qué viene el Señor? Por los menesterosos, por los vituperados, por los afligidos, por los enfermos, por los pecadores. Perfecto. Dice, David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. Yo me acuerdo, voy a hacer una analogía de esto. Cuando yo estaba en el colegio salesiano, había algo que se llamaba el centro cultural. Eran cosas que se hacían cada periodo, donde se hacían teatro, se hacían concursos de oratoria, bueno, de todo ese tipo de cosas, y había que hacer obra de teatro. Entonces, escogieron 2 líderes para la obra de teatro. Uno era el duro de la oratoria y del teatro. A él le dieron la posibilidad de escoger el grupo para su obra de teatro. Obra de teatro que le asignaron. Me acuerdo que era la rebelión de las ratas. Usted va a coger la rebelión de las ratas. Escoja usted primero. Y yo decía, oiga, pero yo sé lo que va a pasar acá. Se va a escoger a todos los buenos para el teatro. Preciso. Venga para acá fulanito. Y venga para acá el otro. Y venga para acá el otro. Cuando me tocó a mí,
Yo no solamente tenía para escoger a los magos del salón. Y además de eso, me dijo el profesor Argemiro Sánchez, me acuerdo que ya falleció, me dijo, a usted le toca hacer su propio guión, invéntese una obra de teatro. Yo, no. Claro, veo yo esta jauría de vagos. Me tocó inventarme el guión. Construir, imagínense una obra de teatro, construirla yo. Bueno, ya tengo la obra de teatro. Vamos a reunirnos para ensayar. Llegaba a la mitad. No llegaba ninguno. Llegaba a la mitad o llegaban 2, 3 y los demás no llegaron. Y uno veía que lo de la rebelión de las ratas iba viento en popa. Todos se reunían y uno veía los ensayos y decía, no, vamos graves, o sea, graves. El caso es que, como pude, logré sacar la obra el día del Centro Cultural. Bueno, los de la rebelión de las ratas, 9, 5, 10. Se calificaba de 1 a 10. Cuando comenzó a calificar el señor, la obra que yo hice, que me acuerdo que era algo referente al narcotráfico, una cosa así. Fulano de tal, 2. Fulano de tal, 4. Yo decía, nada. Fulano de tal, 3. Gómez, 10. No, los que sacaron 3, 4 no tenían ni nada de que agregar. Entonces, ¿sabe qué me dijo el profesor? Me dijo, yo estaba probando a ver qué tan bueno era usted. O sea, el hombre hizo como un ejercicio pedagógico conmigo. Y mire que eso le quedó marcado porque el año pasado me fui a peluquear, la peluquería de Octavio, y allá estaba él. Entonces el hombre me dijo, Gómez, ¿no? Sí, profe. Era bueno, me dijo, usted era bien bueno para eso. O sea, al hombre se le quedó en su mente eso, ¿me entiende? Cuando uno de pronto en la vida cree que nadie lo recuerda a uno, eso es mentira. Hay cosas que pueden que no sean humanamente, o sea, pueden que así por encima no son trascendentales, pero tienen un fondo, ¿me entienden? Las cosas en Dios muchas veces suelen parecer que no son. Ahora, miren, si usted hable de guerra espiritual a alguien, van a decir, se enloqueció. Lo único que conoce la gente en cuanto a guerra es lo convencional. Estados Unidos invadiendo un país buscando a terroristas. Eso es lo convencional hoy, ¿no? O como hace 2 días vimos una noticia de que se quedó encallado un submarino ruso en el Ártico. Una cosa, monstruo de submarino. Y la excusa de Rusia para decir que ese submarino estaba ahí era que estaban investigando el fondo del mar. Que creen que la gente es tonta, ¿no? O sea, no, pero ya salieron a decir la verdad, pues a medias. Que no, que sí era un submarino de propulsión nuclear. Nosotros cuando lo vimos semejante, armatoste, es un submarino nuclear, dijimos. Y ahora ya dijeron que los 14 que murieron como él. O sea, yo creo que fue la repetición del K-19. O del Kursk, ¿se acuerda? Sí, fue una repetición de eso. Murieron en el fondo del mar, eso era tan duro, eso no pudieron rescatar, quedaron sin oxígeno. Y fue cuando descubrieron que las casas donde vivían las familias no tenían ni calefacción, o sea, gente muy pobre, o sea, los soldados rusos en ese tiempo, no sé ahora, las familias vivían en la pobreza. La pobreza. Entonces hay cosas que parecen que como que no tienen forma, ¿no? Lo de David, miren lo que le llegó. 400 hombres endeudados, amargados y oprimidos. Y la familia de él además, asustada porque Saúl está matando a todo lo que vuela a David. De allí David fue a Mizpa en Moab y dijo al rey de Moab, mire todo lo que le tocaba hacer a David, hablar con el rey de Moab, pueblo también enemigo de Israel. Permite que mi padre y mi madre habiten con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los dejó pues con el rey de Moab y vivieron allí todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Que parece que la fortaleza era Masada. La ciudad, ¿se acuerdan que después fue cercada por los romanos?
Eso era lo que se conoce como la fortaleza. Allí se escondió David con sus forajidos, ¿sí? Entonces el profeta Gad dijo a David: no te quedes en la fortaleza, ve y entra en la tierra de Judá. Y David partió y se fue al bosque de Aret. Saúl se enteró de que habían sido hallados David y los que estaban con él. Saúl estaba en Gaba y en el lugar alto, debajo de un tamarisco, y tenía su lanza en su mano. Todos sus servidores estaban de pie alrededor de él, y Saúl dijo a sus servidores que estaban de pie alrededor de él: escuchad por favor vosotros, los de Benjamín. También os ha de dar el hijo de Isaí tierras y viñas a todos vosotros. Miren lo que hace un rey malvado, ¿no? Cómo empieza a unir gente a su causa, prometiendo ¿qué? Tierras y viñas, que era lo que hacían también los reyes de Inglaterra, ¿no? Le prometían a la gente tierras con tal de que se unieran a la causa de Inglaterra y poder subyugar a Escocia y a los otros países que circundaban Inglaterra. ¿Y la gente qué hacía? Pues aceptaba eso, porque a la gente, ¿qué le importa? El dinero, el poder financiero. Dice: os hará a todos jefes de millares y de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. ¿Qué estrategia estaba utilizando Saúl? El menosprecio sobre David. Ese no es rey, ese que les puede dar. El rey, ¿quién sabe quién es? Soy yo. ¿Quién puede dar tierras? Yo. ¿Quién puede dar títulos? Yo. La misma estrategia de siempre. Ahora, no crean que la palabra de Dios dice que en tiempos de dificultad, aún las personas más cercanas pueden convertirse en nuestros enemigos. Seguro. El que la persona cree que no lo va a traicionar es el que termina traicionando. Amén. Dice acá, dice: os hará a todos jefes de millares y de centenas, para que todos con vosotros hayáis conspirado contra mí. No hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí, ni hay entre vosotros quien se conduela de mí y me revele que mi hijo ha levantado contra mí a un servidor mío, para que me aceche, como lo hace en este día. ¿Eso era verdad? ¿David estaba acechando a Saúl? Era el menor interés de David, era eso. Pero miren cómo el tirano hace uso de los artilugios de la manipulación. ¿Quién es manipulador por excelencia? El diablo. ¿Sí me entiende? Y siempre utiliza la estrategia. ¿Qué hizo Nerón? Incendió Roma, ¿no? ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. A los cristianos. Claro, las turbas enardecidas. ¡Matemos a los cristianos! También lo hizo Diocleciano. Declaró enemigo público, la amenaza más grande del imperio, a los cristianos. Y los cazaba. Y los cuerpos de los cristianos los convertían en antorchas para alumbrar las ciudades. Y son cosas que ha tenido que enfrentar el cristianismo toda su historia. Pero lo lindo del cristianismo es que ha prevalecido con todo el poder que Dios nos ha dado, ¿eh? Poder espiritual, más. Es la riqueza espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Pero mire, también utilizaba la manipulación. Y a esto se le añadía a la gente. Caía la gente en estas trampas de Saúl. Entonces Doeg, el edomita que estaba a cargo de los siervos de Saúl, respondió: yo vi, o sea, el que estaba por allá en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Yo vi al hijo de Isaí, que fue Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó por él al Señor, le dio provisiones y también le entregó la espada de Goliat del filisteo. ¿Qué hora es? 8 de la noche. Dice: Saúl asesina a los sacerdotes de Nob. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda su casa paterna. Los sacerdotes que estaban en Nob y todos ellos vinieron al rey. Saúl dijo: escucha pues, hijo de Ahitob. Y él dijo:
heme aquí, Señor mío. Saúl le preguntó, ¿por qué conspirasteis contra mí? Dice, si es la paranoia de, ¿qué hizo Ahimelech? ¿Conspiró contra Saúl? No, le ayudó al pobre David. Todo lo tomaba así. La persona que ya tiene problemas de paranoia, todo lo toma así. Me están persiguiendo. Es todo contra mí. Esa es la paranoia de la que sufren los tiranos. Mire usted, Franco, Pinochet, Saddam Hussein, Gaddafi, Hitler, Mussolini. ¿En qué caían? En la paranoia del tirano. Madurini. Todos son mis enemigos. Usted me miró mal, cuélguenlo y colgaron al pobre tipo. Stalin, pero en eso. ¿Y qué me dice del reinado del terror de Robespierre y la Revolución Francesa? Todos eran enemigos. Él se miró mal, guillotinaron a todo el mundo. La paranoia. El ser humano, como cae en las trampas del diablo, cae en la paranoia. Incluso el ser humano comienza a decir, por ejemplo, no, pero hay gente que considera que incluso el mundo, que para qué se salió uno del mundo, pues. ¿Sí me entiende? La palabra de Dios dice que el cristianismo es el atormentador del mundo. O la palabra, hablar de la Biblia no atormenta. Háblele usted a un homosexual de lo que la Biblia dice al respecto. ¿Se siente atormentado o no? Sí, esa reacción es reacción entre miedo, violencia y tormento. Sí, eso pasa. Eso pasa con mucha gente pasa eso. La palabra como que taladra. Yo me acuerdo cuando mi mamá se ponía cantaletosa, una vez llegué y me tapé los oídos y comencé a tararear. Eso hace la gente. Se trataba de taparse los oídos para resistir, para otros ante el tormento que hacen, llegan y ¡pum! Mochan la Biblia. En Bogotá existe la iglesia cristiana gay. Sí. Entonces ellos se basan en los 4 evangelios. Eso se llama, eso es utilizarla, eso es una famosa falacia, no me acuerdo, eso es una falacia. Porque ellos aseguran que como el Señor Jesús no mencionó a los homosexuales en los evangelios, entonces eso es una señal de que Él los aprueba. No, en los evangelios el Señor nunca habla de eso. El que habla severamente de eso es el apóstol Pablo. Los griegos. Perfecto, es que esa es la diferencia. El Señor estaba hablando a judíos. Claro, Y eso no era, no había gays entre los judíos porque gay que saliera, gay que era apedreado. Claro, no, a los judíos les habló del problema de los judíos, vean. Claro, perfecto. ¿Cuál era el problema de los judíos? La plata. La avaricia. La codicia, queremos es platica. Sí, ellos habló mucho de eso por eso. Y la religión que tenemos es para esto, para la platica. A los de Corinto en cambio les habló. Pero cuando Pablo va y le habla a los gentiles, mano, eso estaba repleto de gays, de rameras y de vagabundos. Claro. Es que hablaba el apóstol Pablo contra esas cosas, la perversión sexual. Ay, pero Pablo es Pablo. Y además dice, utilizando los pasajes de David con Jonatán, cuando la palabra dice que cuando el rey David dice que el amor de Jonatán era mayor que el de las mujeres. Mejor. Ay, mire, era una loca. Barbaridad. ¿Era una loca, David? No. Él lo que encontró en Jonatán fue un amor, una lealtad, una compenetración con alguien que de verdad dio la vida por él. Lo amaba de verdad. ¿Se me entiende? Su verdadero amigo. Ahora, que lo besó, pues es una costumbre oriental. Besarse las mejillas.
No, eso lo hablaba una vez el hermano de Benny Hinn. Él decía la diferencia entre la cultura nuestra y, por ejemplo, una cultura semítica como la árabe. Él decía que, por ejemplo, en Arabia no había problema de que él saliera con su hermano o con un amigo muy querido cogido de la mano. Darse la mano y caminar así, y se abrazan y se besan. Lo que no es costumbre ya es ir a besar una mujer en público. Eso es re mal visto, es imposible. Pero entre los hombres sí, o como en Argentina, ¿no? Y ni hablar de los griegos y los rusos que les zapan ustedes eso en la boca. A mi papá le pasó, cuando llegó a Rusia lo cogieron por las orejas y... ¡Hola! Bienvenida a Rusia. Papá, y mi papá costeño, ¡no, hombre! Entonces, la gente se atormenta con esa facilidad y atormentado y manipulado, pues la gente se convierte en un instrumento del enemigo. ¿Sí me entienden? Eso fue lo que pasó con este pueblo y con la gente que seguía a Saúl. ¿Sí? Atemorizada, atormentada por lo que estaba pasando. Y eso sigue pasando hoy. O sea que usted tiene que agarrarse bien del Señor. Amén. Sí. Sí, se atormenta a la persona. Yo salí de eso, pero yo no le dije ni a mi esposa ni nada. Perfecto. Mire que... Ahora está ahí, pero yo digo, pues no sé ahora que sigue enfermo, pero que ya no salió de aquí. Mire, esas son cosas que ya no están en manos de uno, ¿sí me entienden? Cuando estábamos en la zona de tolerancia, lo que pasaba mayormente con los gays era que se sentían atormentados. Pero siempre habían los gays que se acercaban a uno. Y había algo en común que ellos decían, ¿no? Uno no se lo sacaba, ni los inducía a eso. Ellos decían, pastor, ¿sabe qué? En el fondo, uno sabe que uno es hombre y que esto está mal. Pero es algo que es tan difícil de dejar que nos armamos todo un argumento mental, además lleno de manipulación y victimizador. Cuando usted predica la palabra que dice que Dios no va a recibir a los homosexuales en el cielo, y usted se convierte automáticamente en una persona homofóbica. ¿Sí me entiende? Usted no acepta la ideología de género, usted es un homofóbico. Cuando realmente el fondo del evangelio o el fin del evangelio es que la gente se salve. Ahora, sí, una pequeña porción del cristianismo está haciendo mal, porque de verdad ya se vuelven hostiles contra estas personas, y ahí es donde la cosa no está bien, y David nos enseña eso, siendo además otra época, una época de espada, porque la época de David era de espada. David perfectamente hubiera podido decir, bueno, vamos a enfrentarnos cara a cara con Saúl, pero David conocía a Dios. Y más adelante quedó manifiesto cuando lo tiene ahí dormido y le dice uno de sus lugartenientes, le dice, atraviésele la lanza, mátelo, míralo, lo tiene ahí, el que tanto lo persiguió, el que tanto buscó matarlo, ahí está, ahora mátelo usted. Y él dijo, no, jamás tocaré un ungido del Señor. Y no solamente eso, sino que ya David estaba envuelto en un contexto en donde con Saúl la alternativa no era una pelea hombre a hombre. David sabía que eso era una pelea espiritual. Y además Dios lo estaba pidiendo, lo estaba probando. Cuando ya David se convierte en rey, Dios le dice a David, vaya y acabe con todos los enemigos de Israel, con todos mis enemigos. Acabe. ¿Y qué hizo David? Extender el reino a través de la espada. Por eso cuando David le propone al Señor construir el templo, el Señor le dice, tú no me lo vas a construir, lo va a construir tu hijo, porque tú tienes las manos untadas de sangre. O sea, fue tanto lo que utilizó la espada David que Dios dijo, no, tus manos están manchadas de sangre.
entiende? Más adelante cuando uno de los que él mató, porque Saúl no se mató cuando él se acostó en la espada, sino que después no le cortó la cabeza y se la llevó a Saúl y luego lo mató también, porque le había matado a No, no, pero no le corta la cabeza. Va y cuenta como con agrado lo que le pasó a Saúl. Como contento. Ah, muy contento, le dice David. Contento de que hayan matado al rey y manda que maten a este. A David le dolió mucho la muerte de Saúl. Y es que David era un hombre especial, ¿me entiendes? Que nos trae a nosotros enseñanza acerca de lo que produce el conocimiento de Dios, no el conocimiento de la letra, sino el conocimiento de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender la profundidad de Dios a través de la Biblia. Amén. Y más cuando sabemos que tenemos un aliado, pero fundamental, que es el Espíritu Santo en nosotros. Nuestras guerras no son convencionales. Por eso me parece raro que un cristiano ande metido por allá de cabeza en el Congreso. Yo la verdad, cosas que yo no entiendo. O eso que hace, por ejemplo, Estados Unidos, de tratar de santificar las guerras de sus ejércitos. Es una cosa que... Y utilizan profecía del Antiguo Testamento para respaldar esas campañas y cosas que de dónde sacan eso. El pueblo de Dios no ha sido llamado a eso. El pueblo de Dios moría en las arenas de Roma porque ellos no estaban para eso. Y hay unas historias de la iglesia primitiva que están en las bibliotecas más antiguas y hay una historia que habla acerca de un gladiador romano que se convirtió a Cristo y le soltaban un puma y lo mataba, y le soltaban un león y lo mataba, y un oso y lo mataba. Era terrible matando animales. Y un día le soltaron otro gladiador y él tira la espada y dice: yo soy un hombre de Dios, yo puedo matar a otro ser humano. Y el otro lo mató a él. Hasta allá no va a llegar. Ahora, matar animales está bien. Él lo hacía para sobrevivir. Pero ya a la hora que le soltaron a otro ser humano, dijo: no, soltó la espada. Y el otro aprovechó y lo mató. ¿Nuestra guerra es contra las personas? No. Con marchas políticas, no. Es contra las potestades espirituales de las tinieblas. Esa es nuestra guerra. Y a la gente, amar, predicarle, claro, pero amarla. Hay que hacerle entender a la gente que esto es por amor, es el más grande gesto de amor. Pero si uno ya va dictando sentencia, es que Dios te va a podrir, te va a quemar, te vas a podrir en el infierno. Hay gente que predica así, ¿cómo así? Y como, ¿por qué usted no se quemó en el infierno? La misericordia de Dios, ¿sí me entiende? Hay que saber, pero eso lo da la llenura de Dios. Eso es una cosa natural, fluye naturalmente. Vamos a dejar ahí, hermanos. No sé si haya alguna pregunta. Sí, fueron cosas que reflejan su humanidad, ¿sí me entienden? Su fragilidad. Pero David era un hombre que su parte medular era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí me entienden? Eso nos ayuda a desmitificar toda esa falsa visión del hombre perfecto. No, y la Biblia misma dice no hay hombre que no peque. Perfecto. Entonces, la palabra nunca dice de sus héroes de la fe que fueron perfectos o que nunca pecaron. El único que se dice que nunca pecó ni falló fue Jesús. Señor Jesús. De resto, todos, hasta los más grandes profetas. Por eso la palabra de Dios dice: si hemos pecado, abogado tenemos. Por eso es que la Biblia, y eso de hecho, lo dice, la Biblia lo que asegura es que nosotros necesitamos ser salvados. Y el cristianismo es la única religión que habla de un salvador y de la necesidad de ser salvados. Las demás religiones muestran a sus grandes héroes iluminados. Y que usted también vaya y se ilumine como si fuera lámpara uno. No, el cristianismo habla de seres humanos que necesitan ser salvados con un Cristo que es perfecto. Correcto. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar.
Bueno, bendito Señor, te damos gracias esta noche, Señor, por este tiempo bello. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos enseñas a través de la vida de David, Señor. Hemos entendido con mucha claridad que, no sé, Señor, el que quiera ver esa parte de la Biblia como algo simplemente recordatorio, histórico, no entiende nada, Señor, la verdad, no comprende nada. La palabra es espiritual, Señor, y es entendida en lo espiritual. Y te damos gracias porque creemos firmemente que tú nos has hablado y nos estás enseñando cosas. De verdad, como dice tu palabra, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. El mismo Señor que hablaba con David, que lo ayudaba, que lo socorría. El mismo que le permitió comer de los panes de la proposición, Señor. Los panes de la presencia. Después le dijo a los fariseos, 1000 años después, que él había permitido que lo hicieran. Que él no lo vio con malos ojos. ¿Por qué lo van a ver ahora por qué van a ver ahora los fariseos que los apóstoles recogieran espigas para fabricar el pan? Señor, te damos gracias por estas maravillas que tú nos enseñas, Señor. Que queremos de verdad, Señor, que queden atesoradas en nuestros corazones, Señor. De verdad, que esto impida que volvamos siquiera a pensar en ser hombres antiguos o siquiera pensar en recoger cosas del pasado, prejuicios. No, de ninguna manera. Esto sea un impedimento, un freno vertical, Señor, para estas cosas. Y de verdad que esto produzca un fruto abundante y rebosante, Señor, en nuestras vidas, al 100%. Y que ocurra para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que toques a todos mis hermanos con el poder de tu Espíritu, Señor, con tu unción, y que nos vayamos a casa llenos de ti, Señor, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por esta noche. Regálanos el Espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, de sabiduría y espíritu de conocimiento, Señor. Danos la chequina y la columna de fuego a nuestro favor, Señor. Amado Dios. Y, Señor, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo de la salvación. Y que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas siempre. En el nombre de Jesús. Señor, atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo. Señor, en el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu del caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Danos del descanso, Señor, y el alivio en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.